Ojeda por siempre el clima de apertura, el clima de diálogo que experimento cuando vengo a Indosoc. Así que profundamente agradecida a ti, a Jorge Navarrete, director también, a la encargada de de la parte académica, a Karen Castillo. Y bueno, vamos a compartir entonces este tiempo. Yo en la presentación lo que vamos a hacer es ver más el índice, pero en realidad prefiero leer lenta y serenamente y sin apuro, pero leer para poder transmitirles lo que deseo y a su vez que ustedes no duden. Quisiera decirles esto, que se ha creado ya entre nosotros una, yo diría, atención, una empatía, por lo tanto, no duden si algo no se comprende o algo tienen interés, no duden en levantar la mano y que podamos interactuar. No nos restringamos al momento estricto del diálogo, sino que desearía mucho que esto no sea una simple conferencia y que ustedes no puedan interactuar también si lo creen necesario, ¿de acuerdo? No sé si todos conocen el CELAN, porque es una institución que tiene su sede en Colombia y quizás no todos han oído hablar. El CELAN es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Yo diría que es una de las 8 maravillas, es que la 8ª maravilla del continente, no porque no tenga dificultades, o sea, no esté constituido por personas, que siempre las personas llevamos a su vez nuestras dificultades, sino porque creo que es algo que es una obra profética de la Iglesia latinoamericana, que se constituye en 1955, y es constituida por los 1.700 obispos de América Latina y el Caribe. Y se constituye antes que el Vaticano II. Y lleva como impronta, como vocación, como naturaleza, la comunión, la colegialidad. Fíjense que después recién con el Vaticano II se habla de colegialidad, de colegio, de lo que es el colegio apostólico que constituyó Jesús con sus apóstoles. Comunión, colegialidad y servicio. El CELAN no tiene poder, sino que tiene el poder de servir. Y me decía una vez un rector de la Universidad de Heidelberg que me pidieron que le presentara el CELAN, y me decían, ¿pero existe alguna institución católica que no tenga poder? Y dice, yo pensaba que era solo la Iglesia luterana. Yo no supe si reírme o llorar. Pero lo cierto, se los comparto porque me parece muy hermoso que haya una institución que no tiene poder y tiene servicio, tiene posibilidad de servir, ¿verdad? Así que cuando Lucila presentaba, yo he trabajado justamente, y mi trabajo es en el marco del Consejo Episcopal Latinoamericano. Bueno, entonces vamos a la pregunta, ¿podemos evangelizar sin dimensión social? Parece obvia, ¿verdad? Parece de esas preguntas obvias. Y tiene un subtítulo que dice La doctrina social cristiana, un camino para hacerlo posible. Yo articulé esta conversación en 3 partes. Una primera que me parecía importante, que era para situarnos desde qué pasa con nuestro catolicismo. Una segunda parte, en cambio, que es más hoy, la vigencia y la actualidad hoy de la doctrina social de la Iglesia. Voy a tocar algunos puntos que sin duda para ustedes son conocidos y quizás otros que para muchos podrán ser replanteos. Y por último voy a cerrar con lo que considero que es un gran salto dentro de la doctrina social de la Iglesia, que es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Creo que hay un salto metodológico, un salto de propuesta, y creo que no podemos no verlo, no comprenderlo, no valorizarlo y no sintonizarnos, inclusive, yo diría, todos. Sin duda ustedes ya la han leído, la han trabajado, pero de todas maneras es una propuesta, me parece muy desafiante para todos aquellos que estamos inquietos con la evangelización social. Bien, estos son como los 3 puntos y comienzo. Para entender entonces el primer punto, nuestro estilo de catolicismo. Tengo un asociado que es Aarón
el programador que va a ir pasando las diapositivas. Estamos en el índice entonces, la primera parte. Sin lugar a dudas, el título presenta una fuerte inquietud. Algo que de alguna manera hoy la Iglesia latinoamericana y caribeña se está cuestionando profundamente. Esto que para nosotros es obvio, es una preocupación para toda la Iglesia latinoamericana y caribeña. Si por un minuto nos detenemos a observar la realidad de nuestro continente, salgamos de México en este momento, yo salgo de Uruguay y los invito a pensar en nuestro continente, a observar la realidad de nuestro continente, de nuestros pueblos, podemos sorprendernos mucho. Las estadísticas, los informes mundiales y continentales revelan con fuerza las implicancias de nuestra pregunta original. Estamos en el continente mayoritariamente católico, con una adhesión de la población fuertemente religiosa. Y sin embargo, somos población religiosa, pero considerados el continente con mayor desigualdad, con mayor inequidad, con mayor desequilibrio social, no el más pobre. No estamos diciendo el continente más pobre. Repito, mayor inequidad, mayor desigualdad, mayor desequilibrio social. No se dice que somos más pobres porque no sería verdad. Y acá quiero detenerme porque habiendo andado bastante por América Latina en estos años, no puedo dejar de hacer algunas afirmaciones. La creación de Dios Padre ha sido profundamente generosa con nuestro continente. He tenido oportunidad por mi trabajo de poder constatar la majestuosidad de nuestros pueblos en sus personas, en sus culturas, pero no menos en la naturaleza que los constituye. Con sus geografías variadas, con fuertes cadenas montañosas, con océanos, con planicies fecundas, con ríos como la Amazonía, con cuencas variadas, con acuíferos, con su vegetación, con su suelo y subsuelo lleno de minerales, lleno de riquezas, desde el petróleo a todo tipo de minería valiosa, hasta su flora y su no menos rica fauna. Ustedes dirán, ¿nos estás dando una clase de geografía? No, estoy simplemente invitándolos en este momento a salir de la oficina, a salir de la casa, a salir del mediodía, a salir de lo clásico nuestro para ubicarnos en un continente que tenemos delante y a nuestras espaldas, que es grandioso, majestuoso, extraordinario. Ustedes saben que los uruguayos no somos demasiado elogiosos y somos bastante críticos. Así que cuando les digo esto, tómenlo como de algo constatado y muy exuberante en relación a, digamos, lo que estamos acostumbrados. Todos bienes de Dios para todos. Podemos considerarnos, si nos detenemos un momento, privilegiados. Considero muy importante este momento y oportuno hacer este alto para tomarlo así. No somos hijos de la pobreza. Y yo sé que esto puede sonar duro. Ni de un continente devastado. Somos hijos de una madre naturaleza, madre tierra fecunda. Solo si sabemos contemplarla, reconocerla como tal y valorarla, podemos comprender cómo sigue este análisis que estamos haciendo a partir de nuestra pregunta inicial. Si en un segundo momento consideramos nuestro continente desde la riqueza de la interculturalidad, desde las múltiples y ricas culturas, desde el mismo misterioso mestizaje y la hibridación de nuestras culturas, sin duda nuestras espaldas se enderezan, nos erguimos y nos consideramos realmente afortunados. Este pasaje por nuestro contexto, por nuestra madre tierra, por nuestro hábitat y por nuestras increíbles riquezas no es una actitud solo recordativa de algo que se recuerda, es una actitud de vivenciar los dones que tenemos. Esta mañana hicimos una experiencia muy interesante con el grupo que estamos profundizando de seminaristas y algunos laicos, en el cual nos dábamos cuenta que se hicieron algunas presentaciones y no faltaba quien veía otras cosas en vez que lo que representábamos. Y yo creo que a veces nos pasa mucho eso, fue muy valioso, ¿no?
acá tengo uno de los estudiantes, fue muy valioso esta situación que se dio, porque muchas veces estamos tan encajonados o emposados en la realidad que no podemos apreciar todo lo que hay de grande, de positivo, de majestuoso. O nos quedamos también en lo idílico de todo eso, ¿verdad? Son los dos equilibrios que hay que tratar, son las dos puntas de las cuales hay que tratar de salir para encontrar el equilibrio. ¿Dónde está entonces, podemos preguntarnos, el problema real? ¿Dónde está la realidad contradictoria? ¿Dónde está la falla? Sumamente católicos y sumamente desiguales. Corre un escozor, ¿no?, cuando uno lo dice. Consideramos la presencia de Dios, un segundo punto del primer punto. ¿Consideramos la presencia de Dios que está junto a nosotros? Es la primera pregunta. Les puede parecer obvia, pero me parece indispensable porque creo que de aquí surgen las mayores inequidades. Parecería que estamos surgidos de unir nuestro ser profundamente religiosos católicos con una manera de ser y de actuar integral, que no se divorcie en la puerta de... Crecemos en medio del catecismo, de las prácticas religiosas y sacramentales, que sin duda son importantes. Quiero dejar claro que nada se niega, ¿verdad? Pero nos divorciamos de nuestro estilo de vida. Nos cuesta comprender que una buena paga a un trabajador no es otra cosa que darle lo que le corresponde. No nos damos cuenta que los bienes de la tierra han sido dados para todos, no solo para algunos. No comprendemos que Dios amor nos hizo a su imagen y a su semejanza, y por eso mismo con toda la dignidad. Por eso no es que nosotros cuando tenemos diferencia hacia los demás, en verdad, le estamos dando la dignidad. ¿Cuántas veces uno escucha, le devolvimos la dignidad? Me parece una frase fatal, porque la dignidad la otorga Dios a cada uno. Nosotros lo que podemos es desempolvarla, lo que podemos es sacar el ofusque que pueda tener. Y podemos respetarla y debemos respetarla para que nunca se maltrate, para que no faltemos con la dignidad del prójimo. Nosotros no faltamos a misa. Si alguien no es, bueno, en el caso del pastor evangélico, no faltamos a las ceremonias religiosas, no faltamos al culto. Y si alguien no es católico, sabrá comprender que el público al que me dirijo es mayoritariamente católico, ¿verdad? No faltamos. Vamos a recibir los sacramentos con santa devoción, pero no hemos comprendido que en verdad, que en el prójimo, en el hermano, está la imagen de Dios. Está la presencia de Dios que vive Él mismo en cada hermano. Y nos acostumbramos a tener una actitud sumamente recogida y respetuosa ante la Eucaristía, ante los sacramentos, y no consideramos ante el hermano la misma presencia de Dios. Esta falta de conciencia es la que nos permite tener dos catequesis, una para la vida en el templo los domingos o cuando colaboramos en la iglesia, y otra cuando somos patrones, cuando somos jefes, cuando tenemos empleados a nuestros cargos o bien cuando trabajamos con otros. No reconocemos que los otros tienen necesidades como uno y que necesitan saciarlas, y que muchas veces esa presencia de Dios está tirada en las calles o está explotada en una fábrica o está sometida a horarios y tensiones de una multinacional que el día menos pensado sabe prescindir de sus servicios. O está en un niño que trabaja en las calles hasta altas horas de la noche. Ya que trabaja en las calles, aunque sea a la madrugada, es escandaloso. Por lo tanto, la primer fractura que debemos señalar es la de no reconocer la presencia de Dios en el hermano, en la hermana, reconocer esa presencia en los prójimos que nos rodean, todos.
No hay algunos, no hay cualificados y descalificados. Los calificamos o los descalificamos nosotros, pero todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos, además, tenemos justamente esa dimensión de presencia de Dios en nosotros y en los otros. El desconocimiento del verdadero ser de Dios. Me parece que el micrófono se apagó, pero de todas maneras, como mi voz es bastante fuerte, se escucha, ¿verdad? Perfecto, ustedes hacen mucho silencio profundo, así que eso ayuda mucho, gracias. El desconocimiento del verdadero ser de Dios. La segunda gran fractura que queremos evidenciar es que el Dios que reconocemos, al cual decimos amar y seguir, es un Dios que es Trinidad. 3 personas distintas en unidad de amor, en dinámica de donación, en comunidad de amor, familia en comunión. Entonces, si Dios es relación de amor y nosotros somos y Él mismo nos ha hecho imagen y semejanza suya, no podemos pensarnos seguidores de un Dios solitario, un Dios lejano, que nos sigue desde lejos y desde lo alto. Por el contrario, debemos sabernos que estamos envueltos en el amor de un Dios que, porque es Trinidad, es comunión, nos hace imagen y semejanza suya, nacidos para amar, varón y mujer, en su imagen de un Dios Trinidad, nacidos para amar, para amarnos, para relacionarnos, para encontrarnos unos con otros, para poder vivir en reciprocidad y unidad y amor. Acá les quiero comentar algo. ¿Voy muy rápido? ¿No? Les quiero comentar algo, y es que hace poquitos días leí un teólogo checoslovaco muy bueno, Tomás Halik, con H, y decía algo que me impactó, porque decía, nosotros hemos llevado a las personas demasiado o hemos acompañado a valorizar a Dios, pero no hemos sido claros de qué Dios hablamos. Y como me doy cuenta que todos ustedes acá tienen algún rol de dirigencia, aparte de militancia o aparte de compromiso con la iglesia, también son dirigentes. Esto es algo que nos pasa, pero ¿de qué Dios hablamos? Yo no estoy inventando un Dios nuevo, estoy hablando del Dios Trinidad. Por lo tanto, no es que nuestro ser social es una mera respuesta que aprendimos en la escuela o en el catecismo. Nuestro ser social es parte de nuestra constitución. Dios nos ha hecho como Él. Nos ha hecho para relacionarnos, para generar siempre y con todos vínculos, relaciones, socialidad. Y es allí que nos damos cuenta que la sensibilidad social no es algo para vivir cada tanto, que no es que un día me levanto y estoy abierto y dispuesto, abierta, dispuesta a recibir al que golpea a mi casa o a atender a los migrantes o a no pensar mal de la migración o a no establecer juicios de mis compañeros de trabajo y demás. Tampoco es un mero hecho asistencial. Es necesaria. El otro día estuve en Paraguay trabajando y había inundaciones, entonces en la pastoral social todos decían, lo primero son responder a las emergencias. Bueno, obvio, ante una inundación, ante un sismo, ante un terremoto, ante, uno no puede no responder, pero no es lo único. Lo importante es comprender las causas. ¿Qué es lo que suscita las limitaciones? Bien, algunas veces entonces no es algo externo a nosotros, nos constituye, lo llevamos dentro de nuestro ser social. Ser en relación, ser para relacionarnos. Y si somos personas en relación, no podemos aceptar un instante las abismales diferencias, las desastrosas situaciones en las que viven muchos hermanos y hermanas nuestras. Dios Trinidad en su infinito amor nos donó a su Hijo amado, Jesús, el cual se encarnó. Y acá me detengo para decir, es la única religión, la cristiana, atención,
hablo también para el hermano ecuménico, la cristiana, en el cual Dios se encarna. Pero nosotros somos conscientes de eso que es maravilloso. No terminaremos nunca de comprender el infinito don de amor de Dios con la encarnación de Jesús. Y si Dios se encarna, toma nuestro mismo cuerpo, nos está diciendo con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, que lo nuestro no puede ser una sensibilidad abstracta, una sensibilidad que se manifiesta solo cuando está puesta a prueba. Nosotros debemos ser expertos por naturaleza de reconocer la presencia de Dios encarnada en cada hermano y hermana que nos pasa al lado. Saber que después del gran misterio de encarnación de Jesús no podemos ser indiferentes. Quiere decir que a Dios le interesa toda nuestra vida humana, que nuestra vida no tiene dos caras, una sobrenatural y otra natural. Hay una sola y única historia, es la de la revelación de Dios en su palabra, en la encarnación de Jesús. Por ende, nosotros ya desde esta vida podemos y debemos vivir en nuestra verdadera casa. Teológicamente podemos decir el seno del Padre, el corazón de Dios, donde habita la Trinidad, o mejor dicho, aquí, donde habita Dios en la creación, en nuestra casa común, en nuestra familia humana, en todos los que han sido, los que son y los que serán. Ya que Dios mismo nos hace partícipes de su vida de amor y comunión, por lo tanto podemos vivir en la tierra como en el cielo, podemos vivir relaciones trinitarias, siendo misioneros del modo de vivir de Dios Trinidad. Si Dios es relación, nosotros ¿qué menos podemos ser? Si Dios no es Trinidad y relación para mostrarnos solamente cómo es, sino para invitarnos a ser partícipes de esa realidad extraordinaria. Con nuestros hermanos y hermanas más cercanos, con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, con nuestras comunidades, con todos. Hace poco un teólogo muy importante en América Latina nos contaba que lo llamó un amigo suyo y le dijo: fulano, ¿sabes que tal amigo en común falleció? Entonces el amigo por teléfono continuó diciéndole: finalmente llegó a la casa del Padre. Y este teólogo se quedó pensando un momento y le preguntó: pero Juan, antes, ¿dónde vivía Pedro? A mí me fascinó esto, porque si nosotros lográramos comprender que vivimos en la casa del Padre, que la creación es nuestra casa y que los demás son todos hermanos, aunque no sean simpáticos o antipáticos, aunque sean de un partido político o del otro, aunque piensen como nosotros o piensen contrariamente a nosotros. Si nosotros podemos llegar a vibrar sabiendo de que pueden haber dificultades, yo no niego los conflictos con esta afirmación, no niego las dificultades, pero ¿qué conflicto y qué dificultad no es una posibilidad si la sabemos vivir? Bien, obviamente que la pregunta del teólogo es interesante. Pero antes, ¿dónde vivía? Yo creo que a mí, al menos, el efecto que me hizo después de este compartir del teólogo fue una nueva conciencia de con quién vivo y dónde vivo en el mundo. Creo que esto también nos abre, porque tantas veces nos circunscribimos a nuestra parroquia, a nuestra diócesis, nuestra arquidiócesis, nuestro trabajo, nuestro movimiento, nuestra comunidad de base, nuestro es todo. Todos nos pertenecen y a todos pertenecemos. Bien, así es, vivimos ya en la casa de Dios Trinidad, somos familia de su ser familia, somos comunión de su ser comunión, somos relaciones de amor en su ser relación. Amor que integra todo el amor humano, que no es de los techos para arriba, que se encarna. Tomar en cuenta entonces ahora, vamos al tercer punto del primer punto que, como decíamos, es comprender nuestro catolicismo. Tomar en cuenta las consecuencias del Dios en el que creemos. Porque creer en un Dios, Trinidad, creer en un Dios que es relación, supone tomar en cuenta las consecuencias que eso tiene. Entonces, ¿podemos ser una sola
y admitir que algunos mueren en la pobreza o viven en la justicia, en la opresión por parte de otros, y nosotros no sentimos el dolor de ellos en nuestra propia piel? ¿Podemos ser una familia humana y admitir que los niños mueran de hambre y nazcan con un coeficiente mínimo para poder razonar y pensar mañana por haber pasado hambre su mamá al engendrarlos o bien ellos mismos al nacer? Ustedes saben la cantidad de niños que nacen en horas por día con un coeficiente intelectual menor a lo básico. Y nosotros admitimos con naturalidad eso. Podemos considerar que debemos luchar por el nacimiento de todos los niños y por un final digno en la ancianidad y para que la vida sea digna en todo el recorrido de la vida. A veces hacemos poderosas campañas en torno a la vida y nadie las critica, pero sí, qué poca campaña que hacemos cuando la gente no tiene techo, trabajo y tierra. Qué poca campaña que hacemos para que la vida sea digna, como dice la quinta conferencia de Aparecida, durante todo su itinerario, desde la gestación hasta la muerte. ¿Quién de nosotros hace marchas porque la gente no tiene techo? ¿O hace marchas porque la tierra está mal distribuida? ¿O quién de nosotros hace marchas porque muchos chicos no van a la escuela? Me encanta, en Aparecida se da un salto enorme en ese sentido, en la conferencia, ¿no? La quinta conferencia de Aparecida. Y es considerar que vida digna tiene que ser toda la vida. No basta ser luchadores para que los niños nazcan. Sí, es importante, pero la vida debe ser digna toda. Y nosotros tenemos a nuestro alrededor mil casos de vida indigna. Nos parece normal, máximo muchas veces nuestra sensibilidad nos lleva a elevar una súplica a Diosito, que nos escuche, pero Dios celebraría escucharnos respondiendo a esas necesidades, viéndonos capaces de ser vida y resurrección al lado de tanta muerte, de tanto sufrimiento. No olvidemos que cada uno de nosotros, ante el dolor infinito de nuestros hermanos, debemos y podemos ser resurrección. ¿Y qué quiere decir ser resurrección? No voy a hacer un trabajo teológico. Se lo dejo a Karen Castillo y a Lucila Serviés, que son teólogas, y quizás acá también en la sala hay algún teólogo. Simplemente voy a decir aquello que entiendo por resurrección en relación a los demás. Entiendo ser amor creativo, amor que sabe reaccionar ante el dolor del otro. Quiere decir no quedarnos tranquilos ante el dolor ajeno. Quiere decir ayudar a los demás a buscar y encontrar soluciones, respuestas, resolución de los conflictos. Después de asumir las fracturas profundas que hemos mencionado de nuestra catequización, todos hemos sido catequizados y todos tenemos la fragilidad de dividir la evangelización de lo social, como si fuera otra cosa, como si se tratara de otro tema, como si fueran otros los que se tienen que encargar. Entonces nos preguntamos cómo hacer para poder vivir dignamente en el continente desigual, decíamos, donde reconocemos lo sacramental y nos olvidamos de la presencia de Dios en el hermano, donde reconocemos un Dios uno y trino y no comprendemos que si somos familia, comunión, no podemos admitir relaciones indiferentes, no comprometidas, opresoras o que admitan injusticias. Podemos volver a la pregunta inicial entonces. ¿Podemos evangelizar sin dimensión social? A este punto todos los aquí presentes podemos responder esta fundamental pregunta. También juntos podemos decirnos que anunciar la buena noticia de la resurrección no es para los cristianos hablar de una doctrina que hay que aprender de memoria o del contenido de una sabiduría para meditar. Evangelizar es ante todo dar testimonio de una transformación en el interior mismo del ser humano y de las comunidades. Por la resurrección de Cristo, nuestra propia resurrección ya ha comenzado y comienza en cada instante frente al prójimo. Evangelizar es ante todo entonces también ser resurrección, por su infinito respeto en relación
a quienes encontraba Jesús visible a través de sus curaciones, contadas en los evangelios o en distintos episodios, rebajándose para no dejar a nadie más abajo que él. Cristo Jesús ha vuelto a dar valor y dignidad a cada uno y a cada comunidad humana social. Más todavía, Jesús ha estado con nosotros en la muerte para que podamos estar cerca de Él en su comunión con el Padre. Por este admirable intercambio descubrimos que somos aceptados plenamente en Dios, plenamente asumidos por Él tal como somos, con todos nuestros hermanos, no solos. Quizás esa es la mayor condición. No solos, con todos. Los cristianos de los primeros siglos resumieron todo esto que acabamos de decir en una, a mi juicio, magnífica expresión. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. ¿Qué quiere decir? No un Dios posesivo, orgulloso de sí mismo, como nos presenta muchas veces el Génesis, podemos comprenderlo. Para ser Dios por participación a través de nuestro ser también, de nuestro ser en su dimensión trinitaria, que quiere decir plenitud de relaciones o construcción de relaciones. La plenitud la tendremos siempre en momentos cuando Dios nos la regala, ¿verdad? Los cristianos de los primeros siglos entonces resumieron, así como decía, que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Evangelizar no es ante todo hablar de Jesús a alguien, sino aún más, es hacerlo más atento al valor que esa persona tiene ante los ojos de Dios. Significa transmitir las siguientes palabras de Dios que resuenan 5 siglos antes de Cristo. Decía Isaías, eres precioso a mis ojos y te amo. Qué gran revolución, qué gran cambio epocal. Si frente a cada prójimo nosotros pudiéramos repetir, eres precioso a mis ojos y te amo. Es fuerte, ¿verdad? Corresponde entonces responder que la evangelización o responde a toda la persona en todas sus dimensiones o no es evangelización. Esto es fuerte y doloroso quizás sentirnoslo decir. O responde a las comunidades humanas y sus necesidades o no es evangelización. Por lo tanto, no puede ni debe existir una separación entre lo que es evangelización y lo que es social. La evangelización que nos testimonió Jesús encarnándose es que son naturalmente y constitutivamente una dimensión en la otra. Evangelización y yo no sabría decir si preocupación y compromiso social suponen considerar toda la persona motivo de evangelización. Y Pablo VI diría, hablando del desarrollo, toda la persona y todas las personas, todo el hombre y todos los hombres. No hay evangelización sin la dimensión social y no hay amor social sin la completa evangelización. Puedo ser también una fantástica empresa social dedicada a favorecer muchos elementos de la persona, pero no necesariamente ser evangelizadora, ¿verdad? Segundo punto, la doctrina social cristiana, un camino para hacer posible el cambio. La pregunta es importante hoy, la doctrina social de la Iglesia. Nosotros creemos que sí, porque en la doctrina social encontramos fundamentos, recursos y estrategias para superar los graves problemas sociales que nos aquejan y construir esa convivencia que nos haga vivir así en la tierra como en el cielo. Acuérdense la pregunta del teólogo que les decía hace un rato. La doctrina social es una fundamental mediación entre el Evangelio y la realidad que nos interpela, que nos invita a la transformación de la realidad. Una mediación genera puentes, da instrumentos, estrategias, métodos para cambiar la realidad. Tal vez hoy podamos estar aquí hablando de la importancia de la doctrina social porque ante la falta de grandes liderazgos espirituales ha emergido la figura fuerte del Papa Francisco y sobre todo por él, de la Iglesia Católica como referentes legítimos, sostenedores de la esperanza de los pueblos. Y yo acá, y no en forma demagógica diría, no solo de la Iglesia Católica, también de las iglesias cristianas.
Tal vez hoy podamos estar aquí hablando de la importancia de la doctrina social, porque ante la falta de grandes liderazgos, decíamos, nos preguntamos. Pero aunque no tuviese esta aprobación por parte de al menos vastos sectores de la sociedad, la doctrina social cristiana sería igualmente importantísima porque es el resultado de cientos de años de intentar focalizar las cuestiones sociales, alumbrar ideas, principios de solución desde el genuino interés de resolverlas. Y acá yo no tengo posibilidades ahora porque tendríamos que quedarnos y compartir toda la tarde, pero podría darles infinidad de testimonios de toda América Latina donde la doctrina social cristiana se ha encarnado y ha dado testimonio en mil formas. Les cuento un ejemplo, las Hermanas del Sagrado Corazón en Argentina, cuando Pablo VI, digamos, escribió Populorum Progressio, ellas sintieron que tenían un colegio que prácticamente no estaba dando frutos, no económicos, sino lo que ellos esperaban como congregación. Ese colegio lo cerraron y compraron todos los campos de los campesinos, de los minifundios de toda una región en Argentina, devolviéndoles dignidad y devolviéndoles posibilidad de trabajo, de organización social, de una real evangelización. Les estoy contando un pequeño hecho, ¿verdad? O, por ejemplo, existía una, hablo de lo que conozco, ¿verdad? Pero estoy segura que en México habría muchísimo, no tengo dudas. Pero, por ejemplo, la fábrica Flandria, con más de 3.000 empleados, una textil enorme, que surge justamente a partir del Rerum Novarum. Y así muchísimos, muchísimos testimonios. O sea, la doctrina social cristiana ha generado a lo largo de los siglos muchísimas expresiones. Muchas veces el no conocerlas no nos permite ponerle, como dicen los colombianos, echarle fe, ¿verdad? Por falta de conocerlas. Bien, avanzo. Entonces es importante justamente las cuestiones, explicitando y socializando ese tesoro. ¿Qué es lo que hace la doctrina social cristiana? Explicita ese tesoro enorme escondido que es la revelación. Una fuente inagotable de donde surgen los principios orientadores de la doctrina social. No es una revelación, es una explicitación de la dimensión social de la revelación, desde cuya perspectiva los problemas aparecen como oportunidades de construcción de esa nueva Jerusalén donde la noche no tendrá oscuridad, como dice Juan en su Apocalipsis 22:5. Pidamos juntos la gracia entonces de tener ojos para ver y oídos para entender, que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento pueden ser leídos como un proyecto de transformación, de conversión, de cambio, de permanente desafío a la realidad que deriva muchas veces del egoísmo y la ambición desmedida del corazón de piedra, y que luego se instituye, se naturaliza, se vuelve hábito, costumbre, hasta parecernos inmodificable. ¿Cuántos de nosotros pensamos que no es posible transformar la realidad? Que no es posible, que no hay nada que hacer, que está muy difícil. ¿Qué imagen interna aparece en nuestra cabeza cuando nominamos la realidad? ¿No es acaso una suerte de muro contra el cual solo es posible chocar o adecuarse? Pues esa representación estática de realidad, como una fuera inmodificable, es una construcción, permítame que les diga, semántica, permanentemente reforzada desde el lenguaje, desde los noticieros, desde las narrativas de aquellos a quienes conviene que todos creamos que nada se puede cambiar, y desde las narrativas de los propios perjudicados por esa creencia. Cada vez que actuamos pensando en que nada va a cambiar, estamos haciendo que esa profecía se cumpla y se vuelva proyecto también de futuro para nuestros niños.
La doctrina social nos permite hacer la experiencia concreta que es posible cambiar, que es posible modificar la realidad, que es posible transformar la realidad. La clave para poder hacerlo es hacerlo en un liderazgo comunitario, junto a otros, conformando alianzas, conformando tejidos, rompiendo nuestros límites, rompiendo nuestros muros, rompiendo todo aquello que nos secuestra o nos esconde o nos reduce solo a lo que denominamos nuestro, para abrirnos a hacer un tejido con todos los demás. Por lo tanto, fundamental es hacerlo en un liderazgo comunitario, desde la participación y el protagonismo de todos. Y el secreto es no hacerlo solos, nuestra comunidad, nuestra parroquia, nuestro centro. Es necesario hacerlo en red, con muchos otros, con muchos y amplios vínculos. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, quizás para no extenderme demasiado, los saltaría. No sé cómo estamos en tiempo, ¿verdad, Lucila? Salteamos y vamos a la Laudato Si. Igual la conferencia la van a tener, o sea que se pondrá, pienso, en un lugar y la pueden tener, no les va a faltar. Pero vamos en cambio al tercer punto, la doctrina social cristiana hoy y su salto fundamental, Laudato Si. La doctrina social cristiana da un paso decidido con Laudato Si, un cambio profundo metodológico que intentamos explicarlo así. Sí, podemos afirmar lo que denominaríamos la metáfora del sistema viviente que impregna muchos desarrollos de las ciencias hoy, denominado ciencias de la complejidad, entre ellas la dimensión comunicacional dialógica, e incluye una gran variedad de supuestos. Esto quizás les resulte un poco más complejo, pero sí me parece que es fundamental. Hasta este momento, la doctrina social de la Iglesia, hasta Laudato Si, ¿qué hizo? Desarrolló las temáticas. Muchas veces en una encíclica o en un documento, para abrirme también a las otras iglesias, aparece, por ejemplo, la pobreza tratada desde distintos ángulos. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pasa con Laudato Si? Que se toca un tema, pero en relación con todo. Todo está relacionado con todo, dice el Papa Francisco. Yo no puedo hablar de economía sin tener presente la ecología, sin tener presente la cultura, sin tener presente todo el universo de conocimientos y de realidades. Ustedes dirán, pero entonces se nos complica la vida. Antes, en el fondo, era una biblioteca con un libro al lado del otro. Y ahora parecería que se mezclaron los libros y todo está relacionado. Eso es lo apasionante. No vamos a poder resolver el tema ecológico si no resolvemos el tema económico, y financiero, y cultural, y religioso. La encíclica concibe toda la propuesta desde lo que denomina un sistema ordenado. De hecho, da razón de este sistema cuando afirma que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos, porque ya el libro de la naturaleza es uno e indivisible. Es fantástica, ¿no? E incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales, todo. Podemos comprender que las partes de un todo complejo y sus propiedades solo adquieren su sentido y su dimensión en la interacción. ¿A qué nos llama Laudato Si? A lo que hablábamos antes, a que todo es relación, a que todo es interacción, a que todo está vinculado con todo. Fíjense que en el fondo esta encíclica nos hace una fotografía de Dios Trinidad. Puede ser audaz de mi parte decir que nos hace una fotografía. Lo que quiero es usar una metáfora para decirles que no nos está diciendo otra cosa que todo es relación con todo. Podemos entonces comprender la dimensión de las partes y por relación con la organización total, donde se puede concebir que todo se trata de una identidad dinámica. Nada es estático, nada fue y no se modifica. Todo se está permanentemente modificando. Yo no soy la misma cuando me senté acá en esta sala para comenzar a hablar que la que saldré. Ustedes me modifican, su escucha, su atención, las preguntas que harán,
la comprensión de los temas, las inclusive sugerencias, inquietudes, contraposiciones que puedan tener. Todo me pueden plasmar, todo me pueden dinamizar, todo me dinamiza. Bien, avanzamos. Laudato Si es una ejemplificación a partir de reconocer el funcionamiento de los ecosistemas naturales, que además los considera ejemplares. Por ejemplo, Laudato Si pone el ejemplo de las plantas que sintetizan nutrientes, que alimentan a los herbívoros. Estos a su vez alimentan a los seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales dan lugar a una nueva generación de vegetales. Fíjense que poniendo esta metáfora nos muestra cómo todo está en relación. Sin duda el documento sabe leer el entretejido relacional de interacciones cuando afirma, pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Su metodología. En Laudato Si transita la dimensión sistémica compleja, o sea, todo relacionado con todo, en la elaboración de todo el documento, pero además la noción de todo en relación la rastrea en las escrituras, o sea que no es un invento de hoy. En los padres de la Iglesia, en los santos, en pensadores y artistas. Hace una búsqueda no forzada de verificación sobre cuánto ese todo que está conectado con todo tiene sus raíces en los orígenes de todas las realidades y llega a nuestros días. Sin duda, estos tiempos aportan un enfoque desde las ciencias que permiten encontrar el vehículo para poder transitarlo. Y así lo expone. En estos relatos tan antiguos, cargados de profundo simbolismo, ya estaba, relatos bíblicos, ¿verdad? Ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado, porque Dios Trinidad no empezó ayer. La revelación, el Antiguo y Nuevo Testamento nos lo traen expresados de distinta manera. Y que el auténtico cuidado de la propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Estamos terminando, no se aflijan, ¿eh? La totalidad no puede explicarse por sus componentes aislados. El sistema presenta interacciones que en algunos momentos son facilitadores o inhibidores y transformaciones internas que llevan sin lugar a duda a afirmar también que no todo es especificable. El sistema complejo de por sí es un sistema abierto, en altísima interacción con su medio. Su identidad dinámica solo se conserva a través de múltiples ligaduras con el medio, del que se nutre y al que modifica. Y en esa línea la encíclica afirma, en este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. Aquí podemos observar el protagonismo de la comunicación dialógica que expresa el documento. La comunicación, vínculo, ligamen, constituyendo la esencia misma de las ligaduras con el medio, que son a su vez la condición de posibilidad para la libertad del sistema. La flexibilidad del sistema, su apertura, la libertad, o sea, regulada, le provee la posibilidad de cambiar o de mantenerse en relación con sus interacciones y con su ambiente. Lo subraya nuevamente Laudato Si cuando afirma paz, justicia y conservación de la creación son temas absolutamente ligados que no podrán apartarse para ser tratados individualmente. El contexto no lo podemos concebir como un ámbito separado e inerte, sino el lugar de los intercambios, de las interacciones, de las vinculaciones. A partir de allí, todo el universo puede ser considerado una inmensa red de interacciones, donde nada puede definirse de manera absolutamente independiente. Estamos, sin lugar a dudas, ante un universo relacional. Laudato Si no teme reiterar que todo está conectado y lo explica de la siguiente manera. El tiempo y el espacio no son independientes entre sí, y ni siquiera los átomos o las partículas subatómicas se pueden considerar por separado.
así como los distintos componentes del planeta, físicos, químicos y biológicos, están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. Buena parte de nuestra información genética se comparte con muchos seres vivos. Por eso los conocimientos fragmentarios y aislados pueden convertirse en una forma de ignorancia si se resisten a integrarse en una visión más amplia de la realidad. Voy a cortar. El análisis realizado por el documento es agudo, propositivo, decidido, porque ya experimentado en su misma presentación y extensión. Va invitando durante su transcurso a concebir el universo como un verdadero entramado relacional. Comprenderán por qué partimos de plantearnos de qué Dios hablamos. Y desde este reconocimiento el planteo versa así. Dice Laudato Si, dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, el Papa Francisco asume en primera persona, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. De hecho, podemos apreciar su continua convocatoria a distintas instancias de diálogo en la encíclica. El documento abre el diálogo también en la transdisciplinaridad, donde se aspira a un conocimiento relacional complejo que nunca será acabado, pero aspira al diálogo y la revisión permanentes, donde, como señala von Forester, citado en Nicolescu, no existe un único punto de vista disciplina, sino múltiples visiones de un mismo objeto. La realidad entonces puede ser vista como un prisma de múltiples caras o niveles de realidad. La transdisciplina, también, como afirma Nicolescu, a una indagación que a la vez se realice entre las disciplinas, las atraviese y continúa más allá de ellas. El documento Laudato Si invita a un diálogo transdisciplinar que vuelva a la imperiosa necesidad de proponer, vivir, aprender y enseñar un pensamiento complejo. Que complejo no quiere decir complicado, capaz que tendría que haberlo dicho al principio. Complejo es una dimensión de las disciplinas de la complejidad que nacen a partir de muchos pensadores, pero uno de ellos ha sido Edgar Morin, uno de los grandes, digamos, que ha desarrollado el pensamiento complejo, que no es complicado. Parece obvio, pero por ahí no, porque no todos venimos de ser estudiosos del pensamiento complejo. Que vuelve a tejer las disciplinas como posibilidad de humanidad en completud y que solo de esta manera se vencería la eterna limitación y fragmentación del sujeto separado de sí mismo en la búsqueda del conocimiento. El recorrido del texto de Laudato Si nos deja un mensaje, como afirmábamos, en distintas direcciones, donde el diálogo se abre en variados horizontes. Por ejemplo, nos lleva a explorar el diálogo presente en la misma praxis, la construcción del texto. Yo no sé si ustedes saben que el Papa convocó a más de 200 estudiosos e instituciones para la redacción de Laudato Si. Y lo expresa, lo transmite, lo comunica, lo testimonia. En la metodología de análisis de la realidad, en la multiplicidad de actores que se conforman en el escenario de la encíclica del pasado y del presente, en la misma propuesta de resolución de los múltiples problemas evidenciados, en el recorrido del documento, en el camino, como evidenciamos antes de las ciencias, su entrelazarse y ser transdisciplinar, el diálogo con el contexto actual mundial y el fundamental diálogo que abre con el interlocutor, receptor, lector, y el no secundario diálogo que ha dejado abierto con múltiples sectores de la sociedad, desde lo político, cultural, económico, religioso a lo ecológico. Laudato Si es una experiencia teórico-práctica, transformadora y dialógica. Yo creo que Laudato Si es un ejemplo poderoso del llamado profundo de la Iglesia hoy a todos nosotros a ser una iglesia en salida. No es un documento, es una experiencia Laudato Si de cómo se constituye y se construye una dimensión teórica. Es haber salido, es reconocer, por ejemplo, el patriarca Bartolomé,
en sus páginas, es reconocer a las otras iglesias, es reconocer la historia de la iglesia, es reconocer a los hombres de cultura, es salir, es abrirnos, es ser capaces no solo de reconocernos, sino de reconocer al otro, a los otros, a las otras comunidades. Quizás el tema que nos cuesta más como iglesia, me refiero a la católica, es salir sabiendo reconocer el Dios que ya vive en la sociedad. Nosotros muchas veces pensamos que somos parte de la salvación, en el sentido que nosotros vamos a llevarle a los otros la salvación. Y qué pocas veces logramos tener lentes, mirada, ojos, mirada del Dios que ya vive y que muchas veces no lo podemos descubrir, reconocer, valorar, llamar por su nombre, pero que ya vive en los pueblos originarios, en las culturas, en mil expresiones de lo que es también la cultura urbana. Yo he terminado, espero no haber sido agotadora para ustedes porque era largo y les agradezco muchísimo la escucha.